Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 7 de julio del año 2023. La videoconferencia del día de hoy lleva por título Virus del papiloma humano, factor necesario para el cáncer cervical, y va a ser impartida por el doctor Natanael Noriega González. El doctor Noriega es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, hizo licenciatura en Seguridad Alimentaria también en la Universidad de Chiapas, tiene una especialidad en ginecología y obstetricia y también tiene maestría en Administración de Sistemas de Salud por el Instituto Universitario de Tuxtla Gutiérrez. Realizó cursos de colposcopía en el Centro Nacional de Docencia e Investigación en Colposcopía. Tiene un curso de metodología de la investigación por el Hospital María José. Es miembro titular del Colegio Nacional de Docencia e Investigación en Colposcopía. Integrante del Comité Editorial Nacional del Colegio de Docencia e Investigación, profesor del Diplomado Universitario a Distancia Terapéutica Farmacológica en Atención Primaria, ponente y organizador en diferentes eventos científicos, congresos. También ha dado pláticas del virus de papiloma humano, tanto en prevención, diagnóstico y el manejo actual. Ha participado en campañas de colposcopías y toma de citología cervicuterina de manera constante y anual. Actualmente es subdirector médico de la clínica Ojara B. Noriega en la Ciudad de México y sucursal Chiapas. Su actividad profesional es particular en la ciudad de Villaflores, Chiapas. Es un gusto para mí recibir y cederle los micrófonos a mi colega, el doctor Natanael Noriega González. Adelante, doctor, los micrófonos son suyos. Gracias, doctor. Muy buenas noches a todos. Es un placer para mí, doctor Eduardo, poder impartir este tema y pues obviamente también, ¿por qué no agregar la experiencia de estos 21 años que hemos tenido en esta área? Siempre he comentado, ¿no? De manera muy personal que nadie es menos, nadie es más. Todos aprendemos de todos. Y bueno, quisiera comenzar diciéndoles también que hasta de un niño he aprendido mucho, ¿no? Y ahora con la tecnología, obviamente, pues con mucho más razón ellos nos han enseñado muchas cosas, ¿no? Aprovechando esto mismo, pues ya el advenimiento de algunas enfermedades, pues sabemos que también nos han permitido, aunque ha habido cosas negativas, avanzar también con la tecnología, ¿no? Ahora con esta plataforma de Zoom, hemos avanzado bastante y bueno, hemos recibido seguramente todos buenas pláticas, congresos, inclusive ya a nivel de plataforma. Así que les agradezco, doctor, a este grupo. En el caso mío, de manera muy particular también, si alguien durante la plática quisiera, pues ya de una vez ir preguntando adelante, con mucho gusto yo puedo, pues parar un poco, ¿no? Y poder de una vez comentarles la pregunta. No hay ni pregunta buena ni pregunta mala, todas las preguntas son importantes. Y antes de empezar el tema de lleno, quiero pues presentarles un caso clínico. Espero que sí se vea muy bien. Es una paciente relativamente joven de 34 años, comerciante, originaria del Distrito Federal. Voy a apagar mi WhatsApp, permítanme un tantito. Ya lo puse acá. Ahora sí. Residente del Distrito Federal y bueno, toxicomanías negadas. Antecedentes personales patológicos, enfermedades de la infancia, ninguno, quirúrgicos, traumáticos, alérgicos, enfermedades crónicas, transfusiones negadas. Ella es gesta 6, abortos 2, partos 3, cesárea 1, inicio de vida sexual a los 16 y una pareja sexual. Su preservativo la usa de manera ocasional y aunque es un caso clínico ya muy anterior, pues me gustaría presentárselos. Es en el 2013.
Su preferencia sexual, ¿no? Ahora que vamos a hablar de este tema, pues es la vida sexual. No dejemos de preguntar si hay sexo anal, oral o por otras zonas. Y la última citología en este caso de esta paciente fue en enero de 2013. El motivo de la consulta fue un sangrado que no cedía y que obviamente no correspondía al ciclo menstrual. Y hacer un paréntesis, ¿no? Que dentro de las normas sociales mexicanas, las guías de práctica clínica, y a donde ustedes han estudiado, seguramente han encontrado y hemos visto que pues durante el sangrado no se debe hacer un Papá Nicolau. Sin embargo, es importante poder investigar si realmente el ciclo es el sangrado es del ciclo o se corresponde a un sangrado uterino normal. El incremento después, incrementó, pero este sangrado después de haberse realizado un PAP, colposcopía, acude a una nueva opinión. La paciente refiere que cada año se realiza ambos estudios. Vamos a ver el video de cómo... aquí está. Vamos a ver el video. Es un caso clínico, entonces de enero de 2020, de 2013, perdón. Y este video de una colposcopía, es una videocolposcopía, lo traía consigo la paciente. Esta videocolposcopía no es mía. Llama la atención que en la toma de Papá Nicolau, pues sí hay bastante sangrado. Simplemente es una observación, no quiere decir que porque haya sangrado, obviamente ya todos los pacientes van a estar mal. Entonces llega ella con esta videocolposcopía y le colocan también el Lugol, que es la prueba de Schiller. Y bueno, ante esto, ¿qué pensaríamos, no? Una metaplasia, una lesión de bajo grado, una lesión de alto grado, un cáncer in situ. ¿Cuál sería nuestra conducta a seguir? La misma paciente para en febrero de 2013 la vuelvo a recibir. Ya habiendo dado tratamiento antiinflamatorio, pueden usar tratamiento antiinflamatorio de forma local. La volvimos a citar. En el caso mío uso estos espéculos vaginales que seguramente ustedes lo conocen de forma desechable. Utilizo la pinza de Kogan porque ella se quejaba de un sangrado uterino anormal y me llama la atención esta zona acetoblanca de acuerdo a las manecillas de reloj a las 12 y seguimos analizando a la paciente. Con la pinza de Kogan muchas veces puede sangrar porque obviamente tocamos el vaso sanguíneo, pero llama la atención esta zona acetoblanca, densa, no se ven vasos anormales como normalmente vemos, por ejemplo, en un cáncer microinvasor o invasor. Decidimos de una vez con la paciente tomar una biopsia. Pueden utilizar si quieren anestésico local, siempre tener sustancias que nos permitan hacer coagulación, o obviamente tener al lado un electrocautero. Entonces, a mí, antes de tener un resultado de patología, pues obviamente todos nos hacemos un diagnóstico, ¿no? En el caso mío, yo diagnostiqué una lesión de alto grado por el tipo de lesión, y pues obviamente yo me llevo una sorpresa. Para hacerlo un poquito más rápido y dinámico este caso clínico, me reportan un cáncer microinvasor. Al principio el patólogo decía que era un cáncer invasor y nosotros podemos tener obviamente una mala correlación cito-colposcópica e histológica y bueno, ¿por qué no protocolizar un poco más a la paciente, verdad? Y poder llegar a un diagnóstico más concreto. Estamos ante una lesión de alto grado, en el caso mío como observador, pero patología nos dice un cáncer invasor y decidimos hacer cono a esta paciente. De acuerdo a las manecillas de reloj, empezamos para no estorbarnos a las 6, luego podemos iniciar a las 9 o a las 3 y por último a las 2. A esta paciente, como no había una correlación histopatológica, entonces decidimos hacer un cono
Y la sorpresa de Cono fue corroborar finalmente un cáncer microinvasor de una paciente joven de 34 años, ¿no? Donde aparentemente pues, no hay muchos riesgos. Después se tiene que hacer un cepillado endocervical un poco enérgico para también tener resultados y ver si no hay extensión, ¿no? Al canal endocervical. Y hacemos hemostasia con electrodo de esfera y para estar seguros que la paciente no tenga un sangrado ni agudo ni tardío, ¿no? Entonces, quiero empezar así, sin hacer mucho énfasis de este caso clínico, y después si quieres lo analizamos un poquito más, y entrar de lleno con el tema del día de hoy. Que obviamente el caso clínico tiene que ver con el tema del día de hoy. Realmente virus del papiloma humano, cada uno cómo lo vemos, ¿no? Realmente como tal es un microorganismo que está provocando por sí solo muertes o qué está pasando con cada paciente, los factores para cada uno de manera individual, el sitio en donde esté, ¿no? Y de qué medios también, tanto nosotros como médicos, como el paciente cuenta, ¿no? Para poder identificar los cambios anormales por este virus. Entonces, quisiera abordar todos estos temas. Ahorita no voy a detener mucho en decirles todo, pero poco a poco lo vamos a ir estudiándolo. El papiloma humano, como todo virus, tiene una historia, ¿no? Y cómo llegamos al conocimiento general. En el 42, en 1842, un italiano estudia a monjas y no monjas, y ya tenía una hipótesis, ¿no? De que el cáncer del cuello uterino era más común en las mujeres laicos, porque obviamente una mujer laico tiene la posibilidad de tener relaciones sexuales, y se da cuenta que entonces algo estaba pasando con estas mujeres que tenían relaciones sexuales, y aquellas que no, que eran monjas, aumentaba el cáncer de mama, ¿no? Algo le estaba llamando ya al doctor la atención. Y bueno, ya en 1907, Sufo, por mencionar uno de los tantos investigadores que tienen que ver con virus del papiloma humano, puede reproducir las verrugas, sugiriendo que podría ser un agente externo que podría estar relacionado con esta enfermedad de la producción de las verrugas, y desde aquí ya se empieza a pensar en los virus. Con Sufo, en 1907, todos sabemos ya que el doctor Harald Surhausen, en 1907, con la era de la biología molecular, es quien asocia el cáncer y la displasia del cervical con virus del papiloma humano. Obviamente ya sabemos que él se lleva el premio Nobel de Medicina, y gracias a él conocemos la biología del virus del papiloma humano. Virus del papiloma humano de forma muy general es un virus desnudo que tiene doble cadena de ADN y mide 55 nanómetros aproximadamente. Tiene de 7.9 a 8 pares de kilobases de doble hebra, como decíamos hace rato. Pertenece a la familia de Papilloviridae y género Papillomavirus. De estos géneros, para esta familia, 3 de otros más tienen que ver con la infección al ser humano: alfa, beta y gamma. Ya conocemos este esquema de virus del papiloma humano. Mencionar que tiene una proteína de control, que tiene proteínas de región temprana y proteínas de región tardía. De forma así muy general, E6 y E7 tiene que ver con la oncogenia o con la persistencia de estas lesiones por virus del papiloma humano, y finalmente, pues las proteínas que normalmente a una mujer protegen en contra del cáncer mamario, como P53 y retinoblastoma, pues son inhibidos por este virus a través de sus proteínas tempranas E6 y E7, y son los que se han relacionado finalmente con el cáncer. Y bueno, el inicio es con las proteínas finalmente tempranas también E2 y E5 para la replicación y su transcripción de estos virus.
Entonces tiene este virus una región temprana, una región tardía y una región de control. Este video que les voy a presentar a continuación, voy a bajar ahorita un poquito mi sonido para que yo pueda hablar. Nos permitió el laboratorio Sanfer poder modificar un poco este video que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Y bueno, aquí habla de la historia natural de la enfermedad y todos sabemos que la historia natural es sencillamente sin intervención de ningún tipo de tratamiento por parte de la ciencia o del mismo paciente, ¿no? Entonces, su evolución sin ninguna intervención. Aquí estamos en el epitelio vaginal, pero también podríamos pensar en cualquier epitelio en donde se produzca moco o mucosas, o inclusive algunos autores nos hablan que también los virus también son tróficos en la piel y su preferencia obviamente siempre van a ser las mucosas. Entonces, el papilomavirus ya decíamos que es un virus desnudo, es pequeñísimo, 55 nanómetros, ya decíamos de las proteínas, tiene su doble cadena de DNA, y de los 200 que se han estudiado, 100 sabemos que conocemos un poco más de ellos y vamos a ver más adelante que más o menos 40 o 30 de estos virus van a producir cambios anormales, no solamente en los genitales, ¿no? Hoy en día más sabemos también de la cabeza y el cuello en relación a cáncer por papiloma. Y no sé si sabían ustedes también de la papilomatosis respiratoria recurrente, que cada vez es más frecuente entre los pacientes entre 20 y 40, ¿no? Por el sexo oral. Finalmente, de estos virus, el 16 y el 18, sabemos que son los más frecuentes y relacionados con cáncer cervical. ¿Qué más decirles de este virus? Sabemos, y disculpen si de repente utilizo algunos términos muy sencillos, pero pues sabemos que no vemos a este virus, ¿no? Y aprovechar en decirles que es importante que al paciente pues no le espantemos con este virus, ¿no? Y en realidad no vemos al virus, ¿no? Sabemos, yo lo sé que ya lo saben muy bien ustedes, pero sí recalcar que vemos las lesiones que estos virus producen, ¿no? No, realmente no vemos al virus. El 6 y el 11 son virus de bajo riesgo y que tienen menos posibilidad de producir cáncer. Entonces ya de alguna forma pudieran identificar de esta manera que la vacuna fue hecha pensando en estos 4 virus frecuentemente que están infectando al mundo, ¿no? Y que obviamente 16 y 18 son los más relacionados con cáncer, y el que más le tememos es el número 16, ¿no? Ya sabemos que el escamoso es el más común, y el del epitelio cilíndrico es el menos frecuente en el 2%. Entonces este virus tiene doble cadena de DNA, como ya lo hemos visto. Voy a adelantar un poquito. Siempre, pues, la figura de la mujer, ¿no? Porque es la más afectada por este virus. Sin embargo, cada vez más en los varones hemos visto cáncer de orofaringe de cabeza por este virus. El virus, entonces, tendrá su preferencia a las células cervicales. Por lógica sabemos que el órgano que primeramente se expone a este virus pues sería la vulva, el introito vaginal, la misma vagina, pero tiene mecanismos de defensa en cuanto al epitelio, este tipo de tejido, y es las células escamosas de la célula cervical que este virus va a preferir. Entonces, la exposición de este virus, la virulencia, la cantidad de virus en la que cada persona se expone, puede ser mucho, puede ser poco, suficiente para que estos virus obviamente penetren a la célula. De forma muy general, cuando este virus está entre una célula y digamos y otra, sobre todo en las células basales, decimos que está en un estado episomal, un estado de latencia, en donde las pruebas rutinarias
van a ser negativas. Van a ser positivas cuando este virus obviamente empiece a producir cambios en la célula. Cada vez que una persona tiene relaciones sexuales, se producen pequeños traumas suficiente como para que este virus pueda penetrar y de preferencia son las células basales las que se ven primariamente afectadas y de ahí conforme va madurando más la célula, este virus empieza a replicarse cada vez más y a manifestar sus cambios en estas células cervicales. Si entonces sabemos muy bien que los mecanismos de defensa de cada persona son suficientes, este virus podría ser detectado por una buena inmunología, una buena actividad física, la buena alimentación, aunque esta última aparentemente no hay mucha investigación acerca de la alimentación, pero sabemos que una persona que está su sistema inmunológico muy bien, pues prácticamente aquí vemos, ¿no?, un cementerio de virus de papiloma humano en donde fue reconocido por nuestro cuerpo. Si el virus, por muchos mecanismos que él tiene, logra introducirse al núcleo de la célula, entonces, gracias a estas proteínas tempranas, que decíamos hace rato, empieza a replicarse y a multiplicarse dentro del núcleo. Entonces, aquí ya sabemos todos que la citología va a ser positiva y una colposcopía también va a ser positiva de acuerdo a los cambios que esté produciendo en el mismo núcleo o a cuántas células del epitelio cervical está infectando. Es cuando ya entonces podemos ver estos cambios anormales por el virus. Y lo que no queremos es que nuestras pacientes, estas lesiones persistan, las proteínas que protegen sobre todo a la mujer, P53, retinoblastoma, no pueden ser inhibidas y entonces el DNA del virus influir en el DNA humano. Entonces, para esto ya pasaron aproximadamente 10 a 15 años. Ya tuvimos una ventana de tiempo para que este DNA no fuera incluido en el DNA de la célula humana. Y es ahí donde pues, en lo particular, y los libros, las revistas, los congresos, nos han invitado, ¿no?, a que nuestra paciente no llegue a este estadio, en donde tuvimos una buena ventana de tiempo para poder identificar estos cambios anormales y que la persistencia de los cambios anormales por este virus, pues no lo haya, ¿no?, para que no exista esto. Ya saben muy bien que una célula infectada, pues infecta a las demás. Ahorita no me voy a parar aquí más en este video. Entonces los virus, como decíamos, pueden preferir las mucosas, pero también pueden preferir la piel. Aquí tenemos una colposcopía de masculino en donde vemos condilomas vulgares o comunes, que pues estos no son contagiosos. Algunos de ellos pueden estar relacionados con virus del papiloma humano, no necesariamente todos. Sabemos que las mucosas obviamente pueden ser infectadas y aquí a mano izquierda estamos viendo un caso clínico de una paciente embarazada en donde estamos viendo muchos condilomas y sabemos muy bien que el embarazo predispone a una mujer a estar en un estado inmunitario sumamente bajo. Estos condilomas, aunque son muy aparatosos, pues realmente son verrugas que todas estas, casi del 100%, si le tomamos una biopsia, son lesiones de bajo grado y en su gran mayoría son por virus de bajo riesgo. Entonces, en una paciente embarazada, ¿debe tomarse Papa Nicolau? Por supuesto, ¿no? Está indicado, por cierto, por acá tengo un libro, el libro de colposcopía, y podemos encontrar aquí, este libro es muy sencillo, de Bárbara, la doctora Bárbara Abgar, y aquí tenemos un tema muy importante de la colposcopía durante el embarazo. Entonces, esta paciente embarazada, inclusive, vean, usamos la pinza de Kogan, no tenemos por qué tener miedo de hacer un buen Papa Nicolau,
Obviamente hay que decirle a la paciente que con el Papá Nicolau inclusive puede sangrar, pero podemos hacer sin problema este Papá Nicolau. Obviamente la vulva, en este caso por inmunidad tan baja por el embarazo, pues también se ve muy infestada, ¿no? A donde veamos los labios mayores, los labios menores, el periné, el área perianal, lleno de condilomas. Esta paciente posterior al embarazo desapareció más del 80 al 90% de estas lesiones y aunque son muy aparatosas, pues la verdad es que son lesiones de bajo grado y son producidas por virus de bajo riesgo. Entonces aquí tenemos una lista en donde pues existen mucosas y no nos olvidemos de estudiar al hombre, ¿no? En donde sabemos que también en cualquier área donde haya mucosa también en el hombre podemos encontrar lesiones por este virus, ¿no? Entonces el virus va a preferir las células de las capas basales. Conforme van madurando pues ya encontramos las células parabasales, las células intermedias y aquí nos faltarían las células superficiales que son las células más maduras, ¿no? De forma así muy general, sabemos que el virus puede producir cambios anormales, obviamente, en el núcleo. La relación de citoplasma-núcleo en general es de 3:1. Entonces, si este núcleo ya está siendo más grande en relación al citoplasma, algo está pasando, ¿no? Y sabemos que alrededor de este núcleo, si vemos un halo alrededor, aunque no es patognomónico, los coilocitos son lo más frecuentemente encontrado en una citología anormal. Ya si el núcleo está teniendo más cambios, pues ya hablaríamos inclusive, aunque sea en 1/3 de las células, ya estaríamos hablando de una lesión de moderado grado o de alto grado. Es decir, que no nos quedemos con la información solamente de decir que si es 1/3 es una lesión de bajo grado, ¿no? Muchas veces puede ser suficiente una célula superficial en donde vemos que ya el núcleo no tiene ninguna forma. Inclusive algunos autores nos hablan que puede tener ya una forma de un renacuajo, ¿no? En donde el citoplasma está todo deformado, el núcleo ya no tiene forma, ya rebasó todo el citoplasma y por ahí empezar ya a hacer un diagnóstico no solamente de bajo grado, sino una lesión ya más importante. De forma muy general, entonces, si este virus de todas las células que estamos estudiando está infectando 1/3 o los cambios son más en el núcleo, entonces hablaríamos de una lesión de moderado grado. Si hablamos ya de 3/3 de las células con cambios más importantemente en el núcleo, entonces pensaríamos en una lesión de alto grado. Y ahora esto que está aquí, pues ya ha ido cambiando un poco, ¿no? Inclusive hablamos de una posibilidad de un cáncer in situ sin que se haya tocado en su totalidad esta membrana basal. Obviamente que si ya está en la membrana basal, inclusive podríamos hablar ya de un cáncer invasor con todo esto que hemos estudiado actualmente acerca del virus del papiloma humano, pero seguimos respetando la terminología que si está en la membrana basal y no la ha rebasado, hablamos de un cáncer in situ. Y si ya rebasó la membrana basal, pues ya sabemos que está importantemente en los vasos sanguíneos y otros tejidos que nos tendrían que obligar a descartar metástasis. El papiloma humano, entonces, ya decíamos que de estos 100, 30, 40 infectan los genitales. Alto riesgo, sencillamente son virus que tienen que ver con el cáncer. No todos van a terminar con cáncer, obviamente. Y los virus de bajo riesgo, pues los que pueden ser verrugas y lesiones de bajo grado. Ya sabemos todos que la transmisión sexual es la más importante. Se habla inclusive en más del 98% de la posibilidad que es una enfermedad de transmisión sexual. Tan amplio como nosotros como médicos y la oportunidad que tenemos de ver la vida sexual, ¿no? Nos acordemos que el simple acercamiento de piel a piel es más que suficiente para que este virus sea transmitido, ¿no? Entonces, no necesariamente, aunque ya sé que somos muchos médicos los que estamos recibiendo esta plática,
Les pido disculpas si de repente soy muy sencillo para hablar, pero pues no nos olvidemos que la vida sexual es tan amplia como nosotros podamos ver. Y no sé si ustedes se han preguntado y se han estudiado artículos buscando de manera a propósito qué tanto este virus se puede transmitir por un beso. Sabemos que es una gran cantidad de carga viral que inclusive puede obtenerse en la mucosa, ¿no? de la boca. Se lo dejo a consideración. Sí hay trabajo de investigación, pero nos falta por estudiar, ¿no? Y inclusive, ¿cómo le vamos a poner? Que queremos decirle si es mucoscopía o cómo le ponemos el nombre para estudiar a la boca, ¿no? A la lengua, a la orofaringe, que es donde también, pues, hay preferencias sexuales, ¿no? No nos olvidemos también de la vía anal. Y ahora, pues, también con las preferencias sexuales, la relación de varón con varón, mujer con mujer, en donde también sabemos que pues, la vía sexual es un poco diferente, pero también hay muchas maneras, ¿no? El uso de los juguetes sexuales, por ejemplo, también son suficientes como para que una persona se pueda infectar. Es sabido ya en un 1% la transmisión vertical de mamá a hijo varón o hija mujer, ¿no? Porque no nos podemos quedar con la idea de que virus de papiloma humano es igual a promiscuidad, o virus del papiloma humano es necesariamente solamente por la vía sexual y el varón es el que está siendo infiel. Considero que no debe ser así, no es responsable de forma muy personal que necesariamente el varón sea promiscuo o al revés, una mujer sea promiscua. Los instrumentos contaminados. Hace rato puntualicé que en el consultorio, y seguramente ustedes también, cada vez han usado los espéculos vaginales desechables, ¿no? Esa es la invitación también, que aunque ya lo saben, remarcar esta parte, ¿no? Y los autores están un poco divididos en decir que sí se transmite por vía de los fomites o secreciones, pero sí también hay muchos trabajos de investigación en donde sabemos que el contacto simple de una persona que fue al baño, y aunque tiene que haber algunas coincidencias, también se puede transmitir a través del agua, ¿no? Muchos de mis maestros me regañaban en decir que pues no debía de poner nada de esto, ¿no? Porque hay muy poca investigación. De verdad que si nos podemos investigar cada vez más, sí hay manera de comprobar esto, que también se puede transmitir a través del contacto del agua del baño, ¿no? Entonces, a menos de manera muy particular, trato de decirle a mis pacientes que cuando vayan al baño, pues traten de no ser salpicadas por esta agua de la manera que ellas puedan, ¿no? Concluimos entonces con esta lámina que es la vía sexual, la forma más común de transmisión de este virus. En realidad, entonces, ¿qué es el cáncer cervical? Si definimos de forma muy general, pues ya sabemos que es una enfermedad multifactorial. No podemos encasillar que solamente sea el virus del papiloma humano el responsable único de este problema que estamos viviendo a nivel mundial y que ya sabemos que en promedio son 12 mujeres que se mueren a diario en el mundo. Repetir cosas que ya saben ustedes, cada 2 horas entonces está muriendo una mujer por cáncer cervical. Obviamente mortal porque la mayoría de ellas llegan en un estado en donde ya no podemos hacer mucho, ¿no? Y algo importante, tiene que detectarse a tiempo. Entonces sabemos que las células del cuello son modificadas por este virus y finalmente pueden terminar en lesiones y algunas podrían terminar en cáncer, ¿no? Aquí pues ya estamos viendo la vista de la vagina y el cervix, el cuerpo uterino. ¿Qué más? Este es un caso clínico de una paciente que, aunque lo vimos en el 2009, es importante este caso clínico porque llegó por un sangrado uterino anormal, en donde la paciente ya estaba siendo tratada con hormonales para tratar de inhibir su sangrado anormal. Y tenía un Papá Nicolau de 1 año antes de la visita con nosotros, que por cierto, le comentaba al doctor Eduardo que hago muchas campañas aquí en Chiapas, donde yo radico, y esta paciente es de un
de un municipio que se llama Concordia, muy joven, por cierto, la paciente, y bueno, encontramos esta imagen, ¿no? De un cáncer invasor, en donde vemos zonas de necrosis, vemos zonas obviamente hemorrágicas, zonas en donde el sangrado es fácil. Y si pudiéramos sentir el olor, los que ya han vivido con sus pacientes de cáncer cervical saben que es un olor a putrefacto, ¿no? Entonces, si acaso aquí en esta manecilla de reloj de las 2 a las 12, en el tercio superior, podríamos ver un poco de tejido sano, pero a donde veamos esta paciente, pues hasta no demostrar lo contrario, es un cáncer, ¿no? Sabemos que aunque tengamos la razón y para nosotros es muy obvia, la imagen debemos de apoyarnos de una biopsia. Espero que durante esta plática ustedes también estén de acuerdo conmigo, bueno, y la bibliografía lo respalda, que la citología y la colposcopía son diagnósticos de sospecha y es la biopsia finalmente lo que nos va a dar la pauta para pensar en el diagnóstico que nosotros estemos pensando, ¿no? Aunque sea muy obvio, entonces tenemos que tomar una biopsia. Algo de las estadísticas mundiales para el 2008, la Organización Mundial de la Salud ya nos viene diciendo desde mucho, ¿no? Que es 500,000 de mujeres más o menos cada año van a estar teniendo un problema de cáncer cervical y la mitad de estas van a estar muriendo. Para este año fue del 52%. Para el 2004, vean, no estamos lejos. Para el 2020, entonces se están dando también una muy buena cantidad, ya aumentaron a un poco más de 600,000 mujeres, de 500,000 ya subimos 100,000 más, y el promedio es un poquito más de la mitad, estaba haciendo el porcentaje y es 56%. Entonces, el 56% de las mujeres diagnosticadas con cáncer cervical en el mundo pues, se están muriendo, ¿no? Y de verdad que nosotros tenemos mucho que hacer en ese sentido. Entonces, mi pregunta es, el factor de riesgo también es la falta de información, quizás de nosotros como médicos o también la paciente, ¿no? Si nosotros no informamos a nuestra paciente, ¿no? Aún viniera por una gripa, tiene que tomarse un Papa Nicolau, pues realmente no estamos siendo proveedores de la prevención. Una gripa es suficiente como para decir, oiga, vino por un problema respiratorio, pero ya se hizo un Papa Nicolau. Entonces, para mí, eso es también una falta de información y que ustedes seguramente han estudiado infinidad de artículos, ¿no? Donde sabemos que el Papa Nicolau y la colposcopía son estudios que necesitamos hacerle al paciente para poder identificar estas lesiones tempranamente. La paciente obviamente pues, se ve muy mal cuando encontramos un cambio anormal por virus del papiloma humano. Aprovechar esta lámina para decirles que realmente no vemos el virus, vemos las lesiones y no podemos asegurar con una citología un diagnóstico. Aseguramos el diagnóstico con una biopsia. Una colposcopía y un Papa Nicolau es suficiente para el diagnóstico, también no. Hay la bibliografía también, aunque algunos es de ver y tratar, yo no estoy muy de acuerdo con esta escuela y también obviamente puedo escuchar la opinión de usted, ¿verdad? Que dice, no, pues solamente con ver puedo tratar porque hay mucha información científica, de acuerdo, pero pues tengo la libertad que me dijeron, que me dieron hoy, ¿no? Para hablar, mi punto de vista científico y que está comprobado, es que, pues, tenemos que llegar a una información correcta y no matar a nuestra paciente antes de tiempo. Le decimos, tienes un cambio anormal por papiloma y le decimos, le va a dar cáncer, pues obviamente, pues la paciente se siente morir, ¿no? Y es todo lo contrario. Ya sabemos que la farmacodependencia también es importante para este problema que estamos teniendo. No podemos hablar uno por uno, pero pues sí sabemos que inclusive solamente con la exposición al tabaco, una mujer cuando fuma más de 5 cigarrillos al día,
pues, se han encontrado muchos de estos sustancias tóxicas que se expele a través del tabaco, ¿no? La nicotina y por hablar otros tipos de sustancias se han encontrado en el cervix y muchas veces eso ha sido suficiente como para que una mujer se predisponga para tener cambios anormales y desafortunadamente con cáncer. No se diga el alcohol con el tabaco, ¿no? Y que ahora cada vez tenemos más cáncer de cabeza y cuello con la combinación de alcohol y tabaco y virus del papiloma humano. Y las drogas, pues, obviamente también relacionadas. Quisiera inclusive terminar aquí y decirles, ¿no? El virus del papiloma humano sí es necesario para que desafortunadamente exista cáncer, pero no es suficiente como para producirlo. De ahí que mi plática, pues, realmente por sí solo virus del papiloma humano está provocando tantas muertes en el mundo, pues siempre ha sido mi interrogante, ¿no? Nosotros tenemos que estudiar todo eso, ¿no? Como un rompecabezas, a qué edad inició vida sexual, entre más temprano sabemos que antes de los 18 está bien documentado científicamente, pues la inmunidad y las células todavía son muy inmaduras como para defenderse, ¿no? Entonces, una mujer que inicia vida sexual antes de los 18, pues, va a tener más riesgo de cáncer cervical. Las mujeres que tienen, o varones, ¿no? Que tienen parejas sexuales y que no se han protegido, ¿no? Obviamente, somos un medio también para que nuestras esposas, ¿no? O las parejas sexuales sean infectadas por este virus, porque obviamente hay muchas parejas sexuales, ¿no? Aunque seguramente se rían de mí y se vale soñar, pues la monogamia sería algo muy importante de practicar para que obviamente este virus sea menos propagado, ¿no? Obviamente que sabemos que los pacientes inmunocomprometidos y que ahora la prevalencia de la obesidad es cada vez más para México y Estados Unidos, se habla que de forma muy general la prevalencia de la obesidad en el mundo es del 20%, pero para Estados Unidos y México es un poquito más del 30%. Entonces, esa es una enfermedad ya que a veces no la abordamos y que puede ser suficiente como para que la paciente pues no se defienda, ¿no? En contra de estas lesiones por papiloma. Finalmente, un rompecabezas. Los estudios que ya conocemos para detectar estos cambios anormales, pues siempre será el Papá Nicolau, ¿no? Y mi invitación sería, en esta plática, abordar el barco y decir, bueno, vamos a tomar un Papá Nicolau y apoyarnos de este microscopio llamado colposcopio, ¿no? Inventado por el doctor Hilselman, allá por 1920, a la par del doctor George W. Papanicolaou. Los dos más o menos en ese tiempo descubren cada uno la citología y la colposcopía en el caso del doctor alemán. Entonces, sabemos que la mayoría de las lesiones por este virus se van a encontrar en una zona que ustedes ya la conocen, una zona de transformación. En un 98% las lesiones por este virus asientan en la zona de transformación. Entonces, estamos obligados, cada uno de los que somos tomadores de Nicolau, identificar esta zona, ¿no? Que podríamos tener una charla de los tres tipos de zona de transformación y por qué le llamamos zona de transformación y todos los elementos que encontramos en la zona de transformación, por mencionar uno ya muy conocido por ustedes, la metaplasia, ¿no? Que puede ser madura, inmadura, los quistes famosos de Nabor, los orificios glandulares que muchas veces son tapizados por ese tejido escamoso y que pues nos pueden producir estos quistes llamados quistes de Nabor, ¿no? Entonces, la forma que actualmente deberíamos nosotros de abordar a nuestro paciente es tomar un Papá Nicolau por colposcopía. Y estoy de acuerdo, pues no tengo los recursos donde yo estoy. Déjenme decirles que yo estoy en Villaflores con no muchos habitantes. Desconozco la mayoría de dónde son. Considero que la mayoría debe ser de Veracruz, porque nuestro doctor Eduardo me parece que es de Veracruz. Pero Villaflores es muy pequeñito en relación a Tuxtla, inclusive, que es la capital de nuestro estado, ¿no? Y bueno, ahí atrás, a mi espalda, estamos viendo nuestro colposcopio y tenemos por ahí, se ha de ver nuestro equipo de ultrasonido, ¿no? Pero
Obviamente la invitación también es que pues nosotros nos podamos hacer nuestras herramientas, ¿no? de trabajo que bien se lo merece nuestro paciente. Y ¿por qué no tomar un diplomado, ¿no? de colposcopía y poder identificar muy bien esta zona de transformación? Porque sabemos, si ustedes van y vean la bibliografía, el 98% de los cambios anormales obviamente surgen en esta zona de transformación. Obviamente la colposcopía, ¿no? Aunque obviamente yo me estoy metiendo así a grandes modos, ¿no? A grandes rasgos, de forma general, la pesquisa la hacemos solamente con el Papá Nicolau. Y lo digo así muy tristemente, no solamente ofrecemos un Papá Nicolau cuando realmente también podemos, ¿por qué no proponer una colposcopía? ¿No? Y no necesariamente un Papá Nicolau anormal nos debe llevar a hacer una colposcopia. Puede usted decirle una colposcopia o una colposcopía. Entonces ya sabemos que con la espátula de aire son los estudios que más tenemos para la toma de esta zona de transformación. La espátula de aire es la que más ha sido estudiada, y el CitoGrosh. Tomar el Papá Nicolau con otros instrumentos no ha sido muy estudiado. Hay inclusive una escobeta, ¿no? Que lo presentaba yo en mi caso clínico de la paciente embarazada, pero sí tenemos, pero no más con el CitoGrosh y la espátula de aire. Tenemos que fijar muy bien, obviamente, nuestro Papá Nicolau a la laminilla con una capa lo más delgada posible, y poder rotular bien, obviamente, esta citología para mandarlo con nuestro patólogo, ¿no? Tener una buena comunicación con nuestro patólogo es sumamente importante. Y que, doctor, díganos realmente que en la toma de citología usted encuentre suficientes células de la zona de transformación, ¿no? Y usted no me haga sentir bien que sí encontró células suficientes de la zona de transformación y no reportarme lo que realmente yo estoy tomando de este Papá Nicolau. Entonces, el Papá Nicolau es una gran herramienta que tenemos en nuestras manos. Sé que a lo mejor muchos ponentes no están de acuerdo conmigo, ¿no? Pero es una gran herramienta. Y también sería un error decirles que una sola colposcopía es suficiente, ¿no? Tenemos muchos casos clínicos documentados en donde yo veía una lesión de moderado o alto grado y la citología me reportó un cáncer invasor, ¿no? Y eso nos hizo no tener una correlación y poder estudiar más a nuestro paciente. Es decir, que el Papá Nicolau es un estudio excelente. Esta es una paciente que obviamente ya le hicimos una biopsia y aunque es muy evidente, como les decía yo, una lesión, en este caso de bajo grado, aquí pensábamos todo lo contrario, porque es una zona muy acetoblanca, muy amplia, geográficamente va desde las casi 3 hasta las 3, ¿no? Otra vez volviendo a regresar a todas las manecillas del reloj. Muy amplia geográficamente, con mosaico ligeramente grueso, y que esta lesión se estaba metiendo al canal endocervical. La escuela donde yo me formé, hacemos diagnóstico con el ácido acético, y está documentado que muchas veces la prueba de Schiller puede no darnos buenos diagnósticos, ¿no? Yo en mi caso, y documentado científicamente, la prueba de Schiller lo hago nada más para la toma de biopsia, pero no para un diagnóstico, ¿no? Y que ya he dicho que la citología y la colposcopía son diagnósticos de sospecha, no son diagnósticos de certeza. El de certeza sabemos que es la biopsia. Por lo tanto, en toda esta plática siempre les voy a dejar en la mente que es obligación, aunque sepamos que es una lesión de bajo grado y más en el cervix, poder tomar una biopsia es nuestra obligación. Y si nosotros no lo hacemos, pues orientar a nuestro paciente, ¿no? ¿Sabes qué? Si tenemos un Papá Nicolau normal y una colposcopía o solamente una citología normal, el siguiente paso es hacer una colposcopía. Y obviamente la biopsia es más que necesaria. No podemos tratar a nuestros pacientes sin tener una biopsia. Aquí decidimos inclusive tomar 2 biopsias con esta paciente, pues para tener un mejor diagnóstico. Esta es otra lesión de bajo grado, geográficamente también muy amplia, pero que es más tenue, con bordes sí bien definidos,
no vemos cambios anormales en los vasos, por lo tanto también hablamos de una lesión de bajo grado. Esta es otra paciente en donde vemos una zona negativa a la prueba de Schiller o no captante y bueno, aunque no es diagnóstico, nos sirvió para la toma de biopsia. Este caso está interesante porque es de una paciente embarazada, aunque el signo de Chadwick no es patognomónico para el embarazo, pero sí quiero decirles que hay diferencia entre las otras imágenes que les he enseñado, que se ve como azulado, ¿no? Entonces, otra forma más de decirles que está bien documentado que en una paciente embarazada podemos hacer un Papa Nicolau y podemos hacer una colposcopia. Aquí vemos una lesión acetoblanca que va desde las manecillas del reloj 11 más o menos hasta la 1. Y vemos aquí otro cambio normal que se llama metaplasia. Entonces, identificamos casi siempre cuál es la más representativa e igual tomamos una biopsia. En este caso, esta paciente tuvo una lesión, como dice aquí, de moderado grado, tras haber tomado una biopsia. Esta imagen, si no es mía, es del archivo del laboratorio de MSD. A lo mejor algunos de ustedes ya conocen esta imagen, es un condiloma que está a las 11 de la manecilla del reloj, vemos una a las 12 y vemos otra a las 9, ¿no? Vemos también condilomas en el tercio superior de la vagina del lado derecho. Aquí estamos identificando un poquito la anatomía, el orificio cervical externo, el epitelio cilíndrico, pues si usted le llamó la atención los cambios de colores, pues este epitelio cilíndrico, gracias a Dios, está bien, pero lo que sí llama la atención obviamente son los condilomas. Voy a aprovechar esta lámina para los que no estén habituados de este tipo de imágenes. Si no tuviéramos esta imagen de los condilomas y solamente tenemos una eversión glandular, no tenemos por qué espantar a nuestras pacientes y menos operarlas, ¿no? Por esto que es normal. Electropión o eversión glandular, aunque también es un diagnóstico patológico, de patología, perdón, también nosotros, en su forma, al verlo a simple vista, nos puede llamar la atención porque el epitelio cilíndrico tiene como característica que los vasos sanguíneos se pueden encontrar aquí muy superficialmente, ¿no? Y de hecho, cuando usamos el colposcopio, usamos un filtro verde para justamente estudiar estos vasos. Si estos vasos, obviamente, en alguna zona vemos anormalidad, pues ahí hacemos un diagnóstico, pero una eversión glandular, una ectropión, no es una enfermedad y no tiene por qué ser tratada una paciente. Aquí vemos otra paciente embarazada, en donde también estamos viendo una lesión, aquí sí ya más importante, de alto grado, vemos vasos anormales, mosaico grueso, y que esta lesión está ya en el canal endocervical. Entonces, ya está habiendo un cambio importante en esta paciente embarazada y que ahí uno se ve obligado a tomar decisiones importantes, ¿no? Esta imagen también no es de su servidor, es también del laboratorio de MSD, que en su momento me lo prestaron, pero me llama la atención también una lesión de alto grado que está en el canal endocervical y que en este caso este médico también está utilizando una pinza de Cogan y estamos viendo una imagen en donde hay una lesión también de alto grado. No nos olvidemos que hay otros sitios de infección por este virus. Obviamente en el ano. Este es un paciente varón que obviamente su preferencia es varón con varón. Y tenemos también estos espejos del ano que también son desechables y que también hay una zona de transición en este ano, ¿no? Y que también tiene riesgos de esta zona transformante también en el ano, en el varón y inclusive la mujer, ¿no? ¿Cuáles son sus preferencias sexuales? Y tenemos que hacer muchas veces una anoscopía para poder identificar estas lesiones también, no solamente en cervix. Cada vez más hemos tenido pacientes, desafortunadamente, con cáncer de ano, ¿no? Que también es otro tema muy, muy interesante. Aquí, la mayoría de las pacientes en el tercio superior de la vagina del lado derecho o izquierdo, por ahí algunos autores hablan más que inclusive puede encontrarse en un lado más, si en el derecho o en el izquierdo, pero la cuestión es que sí, la mayoría de los autores y su servidor hemos encontrado que es en el tercio superior
en donde podemos encontrar los condilomas, pero no nos olvidemos también de las lesiones planas. Y las lesiones planas son las más importantes, más que las verrugas. Cada vez más se habla de la papinomastosis respiratoria recurrente y que sabíamos que era entre los niños de 2 y 4 años por el contacto con el líquido amniótico, y que recordemos que el feto, ¿no?, se alimenta en su momento de este líquido amniótico, y que el líquido amniótico es rica en células. Y al estar rica en células, pues obviamente este virus puede ser llevado a la orofaringe, a la mucosa oral en los niños, y estos niños recién nacidos van a tener problemas de ronquera, ¿no? De los que yo he visto, el síntoma más común es la ronquera, y que puede afectar inclusive el sistema digestivo. Entre los 20 y 40 años, obviamente por el sexo oral, aquí estamos teniendo un video también de su servidor, y bueno, ¿cómo le vamos a poner ese estudio? Poscopía, horoscopía, no sabemos. Cada vez más se ha ido ampliando, pues como ya sabemos, la ciencia, ¿no? Y los debates acerca del virus del papiloma humano, los foros que tenemos, los congresos, en fin. Y aún así nos falta por estudiar más acerca de este tema. Aquí no sé qué les llama la atención a ustedes, pero muy puntualmente yo en esta paciente estoy con un hisopo señalando a la verruga. Y lo estoy haciendo a propósito porque este video sabía yo que después me iba a ayudar también para que todo el mundo se vaya con el condiloma, ¿no? Y estamos viendo más hacia la parte posterior cómo hay lesiones planas, y que ya fue abordado por el otorrino. Se tomó una biopsia de esta área y resultó que fue una lesión de alto grado en la orofaringe. El condiloma, pues obviamente fue una lesión de bajo grado. A veces nos puede espantar mucho una verruga, pero la verruga pues, son lesiones de bajo grado, ¿no? Son aparatosas, obviamente. Sí, pero todas, si ustedes quieren tomar una biopsia, van a ser en el 100% lesiones de bajo grado. Las lesiones planas son las que debe de temernos, porque además son asintomáticas. Aunque los libros dicen que pues el virus del papiloma humano no produce ningún síntoma, sabemos que las verrugas, cuando son algo pediculadas, pueden pues hacer un pequeño microtrauma y poder sangrar y poder dar algún síntoma al paciente. En general sabemos que es asintomático, y al ser asintomático la mayoría de las lesiones pues son planas y no son vistas a la simple vista, vaya, ¿no? Si no aplicamos ácido acético y no usamos el microscopio estereoscópico llamado colposcopio. ¿Quién debe hacerse una colposcopía? Ahorita en esta práctica no quise abordar mucho el Papa Nicolau, no por demeritar al Papa Nicolau. Yo mismo he tomado inclusive Papa Nicolaos en donde en la colposcopía yo no vi nada, pero identificamos la zona de transformación, y resulta que ahí hay una lesión ya sea mínima de bajo grado o inclusive algunas de moderado grado, ¿no? Es importante hacer una correlación de la citología con la colposcopía. Toda mujer que haya iniciado vida sexual, sin importar la edad, debe realizarse una colposcopía. Por obvias razones, un Papa Nicolau anormal. Ya les he dicho en la mayoría de los casos clínicos que la toma de biopsia es importante. Si es dirigido por colposcopía, obviamente mucho mejor, ¿no? Y esto que hay muchas indicaciones, pero yo quiero traer las más puntuales y no llenarles de tanta información. Pero un sangrado anormal es importantísimo que nosotros lo identifiquemos y no rechacemos a nuestra paciente. ¿Está sangrando? Entonces no te hago un Papa Nicolau, ¿no? Porque seguimos protocolos, que yo no estoy diciendo que no debemos seguir protocolos, ¿no? Todo lo contrario. Pero también, a ver, nos sentemos un ratito y cuéntame de tu sangrado. Si es un sangrado anormal, estamos obligados a tomar una colposcopía. Quizás no un Papa Nicolau, porque obviamente
Los eritrocitos no van a permitir, y es un artefacto para que puedan verlo al microscopio, de acuerdo a la atención de nuestro doctor George Papanicolaou, pero sin una colposcopía estamos obligados, que si no lo hacemos nosotros, mandar a nuestra paciente, porque es un sangrado anormal, ¿no? O peor aún, tiene biomatosis, anemia y biomatosis de grandes elementos, ¿no? Y no le hemos hecho una colposcopia y meter una histerectomía a una paciente así, nos hemos llevado sorpresas. Entonces es importante que hagamos una colposcopía ante un sangrado anormal. Secreciones anormales. Por ahí tengo ahorita, si nos da tiempo, tengo obviamente muchos casos clínicos. Podría abrir mi historia clínica y ver una paciente que vino por una secreción anormal y vino ahora en marzo. Ella venía por un flujo maloliente y que había sido tratado obviamente por nuestros colegas, pero pues a veces no nos ponemos a preguntarles, ¿no? Su último lado y parece que tratamos los flujos, las infecciones, pero se nos olvida a veces preguntar, ¿no? De un Papá Nicolau. Y resulta que la paciente inició vida sexual a los 13, pero no se había hecho un Papá Nicolau. Obviamente, como yo tengo el colposcopio, tomo el Papá Nicolau por visión colposcópica y la sorpresa fue que vi una lesión muy amplia, más de 4 centímetros, una secreción maloliente, sí, pero porque habían ya putrefacción, ¿no? Por el cáncer. Entonces, una secreción anormal y por eso lo coloqué para que ustedes se acuerden un poquito que el flujo también nos puede llamar la atención y que además cada vez hemos estudiado clamidia trachomatis como un factor de riesgo también para que estas lesiones persistan y que la paciente pueda tener más riesgos de cáncer cervical. Obviamente mujeres que tuvieron alguna lesión en el tracto genital y aprovechando esta lámina, no nos olvidemos que nuestra paciente con histerectomía es nuestra obligación mandar a patología la pieza y siempre preguntar si es operada por otro médico, si mandaron a patología, ¿no? Si mandaron a patología y había antecedente de una lesión por papiloma en ese cervix, entonces, aunque esté con una histerectomía, tenemos que hacerle un Papá Nicolau y una colposcopía, ¿no? Si se puede, cada 3 años. Obviamente, si hubo un cambio normal en el ano o en el periano. Las parejas, ¿no? Con algún antecedente, con alguna lesión por virus del papiloma humano, siguen siendo las verrugas las que más nos llaman la atención, pero no nos olvidemos, como les he dicho, ¿no? De las lesiones planas. Las mujeres que hayan sufrido alguna violación, no sé ustedes, pero cada vez más, desafortunadamente, hemos tenido pacientes aquí de entre los 13 y los 18 años que desafortunadamente han sido violadas y no por personas muy ajenas a su entorno. La mayoría han sido por personas muy cercanas a la misma casa, ¿no? Y familiares. Este es un caso clínico, pero pues nada más decirles que es importante que identifiquemos la zona de transformación y justamente en esta zona de transformación estamos viendo una lesión que ni siquiera, en el caso mío cuando vino, necesitó hacérsele una colocación del ácido acético, ¿no? Ya aquí hay una lesión acetoblanca, bien circunscrita sin siquiera colocar el ácido acético. Aunque es una vista de una colposcopía, el poder ver con una muy buena luz también nos puede ayudar mucho, ¿no? Y siempre le va a llamar la atención hasta la misma paciente las eversiones, ¿no? Dentro de lo de anormal también hay cosas normales como las metaplasias. Pero obviamente esta paciente igual le tomamos una biopsia y también desafortunadamente identificamos una lesión de moderado grado. Mucha gente está infectada por virus del papiloma humano y ni siquiera lo saben, ¿no? Se calcula que el 50% de las mujeres y hombres que tienen una vida sexual se infectarán en algún momento de su vida. Algunos de ustedes a lo mejor no están de acuerdo porque cada vez más se habla de un 80%, pero mucha bibliografía nos habla que un 50%. Si usted quiere quedarse con un 80%, está bien. No nos olvidemos de estudiar al hombre, ¿no? Cuando encontramos ya a través de una biopsia un cambio anormal en el cervix, en la vagina, en el periano, en la boca, en donde debemos encontrar una mujer, que es importante
estudiar al varón. En el caso del varón es en el meato uretral, en donde encontramos la mayoría de las lesiones por este virus y que son planas y son asintomáticas. Les hago la invitación de entrar con mi nombre en el Colegio Nacional de Docencia e Investigación en Colposcopia cuando tuve que presentar el examen para poder terminar colposcopia. Estudié a 106 varones y concluimos con el grupo de maestros y científicos que una simple colposcopia de pene, una androscopía, como ustedes quieran verlo, es más que suficiente en relación a una citología uretral masculina, o también llamado Papá Nicolau. Puede ser que Papá Nicolau es la técnica y no es en absoluto para el cervix. Usted puede tomar Papá Nicolau usted quiera, si quiere tomar del cuero cabelludo, y usted puede foliar células, usted puede aplicarle la técnica de la tinción del doctor Josh W. Papanicolaou. Entonces, obviamente, en este estudio concluimos que, y dentro de más estudios que hay en el mundo, que es el meato uretral, en donde más encontramos cambios anormales en el varón, en la cabeza del pene, en el surco balano percusial, obviamente del percucio, en la base del pene, y raramente en el escroto, pero también podemos encontrar. En el pubis, obviamente, también podemos encontrar, ¿no? No me voy a meter más en sí quisiera yo hablar que también hay cosas normales como las pápulas aperladas penianas, y que entonces aquí tenemos lesiones que no son sintomáticas, y si no aplicamos el ácido acético, pues obviamente no podríamos ver estas lesiones de bajo grado en un varón. Aquí tenemos otras verrugas que estas pues no necesitamos hacer gran cosa, con una luz y más que suficiente hacer el diagnóstico. Y las lesiones planas asintomáticas son las más frecuentes en el varón. Esta fotografía a mano derecha no es mía, esta sí es de nosotros, en donde estamos viendo también los condilomas planos, así, a lo mejor mal dicho, ¿verdad? Pero pues así lo hemos encontrado mucho en la bibliografía. Es una lesión plana por vías de papiloma humano que resultó una lesión de bajo grado, y es lo que más encontramos en el Colegio de Docencia e Investigación en Colposcopía. De entre las conclusiones, yo podría decir esta noche que el Papá Nicolau debería ser tomado por la visión que nos permite este colposcopio. Aprovechando, doctor Eduardo, doctores y los que han podido escuchar esta plática, es que cada vez más los colposcopios se han mejorado, y gracias a Dios nos permitió conocer al inventor de un nuevo colposcopio. Al actual se le colocaron pues nuevas lentes de otros colores y el uso de otras sustancias para poder identificar cambios también de virus del papiloma humano, y por ahí van a leer algún artículo de la colposcopía de luz actínica. Este es el prototipo ya de la colposcopía de luz actínica que el inventor y autor me comentó: no hables de la luz de la colposcopía de luz actínica, no, habla de la colposcopía de la fluoroceína. El inventor mexicano decide ponerle ahora colposcopio con utilización de otra técnica de la fluoroceína. Si hay algún oftalmólogo aquí, me darán la razón, ustedes utilizan mucho la fluoroceína, y ahora se está usando la fluoroceína como también ayudador, ¿no? Aparte del ácido acético y del Lugol para la prueba de Schiller, la fluoroceína cada vez más se está utilizando con esta nueva técnica de la colposcopía para poder identificar lesiones. Vimos más de 200 pacientes, finalmente en el universo entraron un poquito más de 102 pacientes, y se concluyó y se publicó en la Gaceta de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, en el 2005. Yo como estudiante todavía no aparezco ahí, pero pues ya saben que nos toca en el primer año sacar toda la chamba, ¿no? Entonces para mí fue importante, y yo creo que ahí inicié mucho en la colposcopía, y se concluyó que la nueva técnica inclusive puede ver cambios anormales mejores que la colposcopía actual, que es la de campo claro, y que ahora ya hay de luz halógeno, ¿no? Entonces, solamente para mencionar a grandes rasgos las cosas que están pasando en el mundo, y que definitivamente, aunque ha avanzado la ciencia, ¿no? Estamos viviendo tiempos en donde el tiempo nos apremia,
en donde pues a lo mejor no damos el tiempo necesario para nuestros pacientes por la misma necesidad que tenemos en donde estemos trabajando, en el hospital, en donde estemos, ¿no? Y no estamos haciendo lo más básico, perdónenme, y aunque yo les caiga mal, quizás no estamos tomando ni siquiera bien un Papá Nicolau. Y peor aún, ¿no? La distribución mal y no equitativa en nuestro país, no por menospreciar a nadie, ni mucho menos a enfermería, que es tan importante para nuestra labor, pero déjenme decirles que la enfermera no debe tener esa responsabilidad de tomar un papel nicolau. Si inclusive nosotros los médicos desconocemos tanto el tema, ¿no? No sé si ustedes ya sabían que la zona de transformación es importante de poder identificar para que entonces podamos tener nuestra paciente bien estudiada, porque el 98% de estas lesiones asientan justamente en esa zona de transformación. Y el 2% en el epitelio cilíndrico, ¿no? De ahí que el 98% de los tipos de cáncer que estamos teniendo es el escamoso y el del epitelio cilíndrico en el 2%. No nos olvidemos que también uno de los retos que tenemos para el cáncer cervical sigue siendo la menopausia, ¿no? Y que muchas veces estamos proponiendo un Papá Nicolau a una paciente que no ha menstruado por más de 10 años, ¿no? Y que justamente esa zona de transformación, pues no lo vamos a ver en el exocervix y va a ser totalmente endocervical, y que si no le proponemos estrógenos locales por un mes y aguas, que descanse 15 días, porque si no se absorbe, entonces el mismo estrógeno es un artefacto para que no se pueda ver bien un buen Papá Nicolau, ¿no? La colposcopía sí se podría hacer, pero siempre es necesario también un Papá Nicolau. No nos olvidemos de esto. Seguramente ustedes ya saben que un aplicador suficiente diario por un mes es suficiente por vía vaginal. Yo prefiero por la noche, para que podamos identificar justamente la zona transformante en nuestra paciente de la menopausia. Quisiera aprovechar también y puntualizar mucho que no nos olvidemos de nuestras pacientes con histerectomía, ¿no? Que investiguemos un poquito más, ¿no? Y no decirle, bueno, usted no tiene ya matriz y no tiene cervix, usted no tiene riesgo, ¿no? No sé si ustedes se han preguntado, ustedes han vivido el cáncer vaginal o vulvar, y lo que yo he notado, y hay algo de investigación y se lo dejo a consideración si quieren estudiar un poco más o puede ser... Doctor, tenemos un minuto. Pero las pacientes que están histerectomizadas por algún motivo no se defienden bien con estas lesiones por papiloma. Entonces, sabemos muy bien que el útero en general también es un factor de protector para la vagina y para la vulva. Obviamente que el peor factor de riesgo es no practicar un estudio, ¿verdad? Por parte de la paciente, o peor aún, que nosotros ya sabemos del tema y no le proponemos esto a nuestras pacientes, ¿no? Aquí ya es algo más del virus. Quisiera terminar con esto. No sé cuánto tiempo me ha llevado, doctor Eduardo. Y quisiera concluir con esto. Ya lleva más Obviamente hay alguna pregunta. 70 minutos. Con mucho gusto. Sí. Gracias por este tiempo. Quizás me fui un poco rápido. Trato de ser muy sencillo en mi ponencia. Disculpen si estoy entendido que aquí hay ginecos, que hay también oncólogos, hay pediatras y pediatras con alguna subespecialidad, ¿no? Pero en mi caso, de forma muy particular, me gusta hacer una charla lo más sencillo posible y que todos podamos tener una información básica y que podamos estar en el mismo canal, ¿no? El mensaje es, obviamente, proponer a nuestros pacientes los estudios, aunque yo no esté en esta rama, ¿no? Muy bien. ¿Nos puede hacer favor de dejar de compartir pantalla? No se escucha, doctor Eduardo. A ver. ¿Nos puede hacer favor de dejar de compartir pantalla? ¿Voy a dejar de compartir pantalla, doctor? ¿No será por eso? Sí, sí, por favor. A ver, ¿ahí me escucho? ¿Me escuchan? No se escucha, doctor. Sí, se escucha, doctor. Bueno. Ok. Yo creo que es ¿Todavía no se escucha, doctor Eduardo? ¿Alguien me escucha? Sí, se escucha. Perfecto.
Bueno, yo creo que No se escucha nada, doctor. No sé si solamente yo soy creo yo que el que no yo escucha, creo que es usted nada más, pero no doctor. se escucha nada, doctor. Eh, ¿Quiere reactivar? A ver, le voy a pedir, lo voy a silenciar y ahora le voy a solicitar que active su audio. Active su audio, por favor, doctor. Active su audio. Ahí está, ya, doctor. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Yo creo que ha sido una plática muy demostrativa, muy didáctica, y veo muy rápidamente pues que tenemos problemas muy serios de educación en la salud, que tenemos problemas muy serios desde el punto de vista epidemiológico, dependiendo de las sociedades, que tenemos problemas muy serios por falta de vacunación, de vacuna del virus del papiloma humano. Bien. Estamos viendo grandes estragos con diagnósticos tardíos y secuelas importantes, y que hay muchas áreas de oportunidad donde podemos cada uno de nosotros hacer diferentes formas de promoción, de prevención, de atención y de solución de los problemas. Yo, hay aquí unas preguntas, felicitaciones para el doctor, felicitan desde Argentina, por ahí de varias partes de la República, y yo quisiera pedirle, porque ya estamos sobre el tiempo, la doctora académica Mara Medeiros pregunta, ¿qué hay de vacunación y el impacto en la presentación clínica? Es una pregunta excelentísima. Sumamente excelente y amplia de poder hablar, que ahí podríamos tener una charla, doctor. ¿Y por qué no invitar al experto, no? En esta área ya tenemos expertos solamente en vacunación, pero doctora Medeiros, se está aplicando la vacuna de forma ideal entre los 9 y 14 años, las niñas que sabemos que no han iniciado vida sexual aparentemente. Y aquí la base científica es que ellas obviamente van a tener mejor inmunidad que una persona arriba de los 14. Siguiendo la misma pregunta, doctora, tenemos investigación solamente de los 9 a los 26 años en el caso de las mujeres. Las aplicaciones, voy a repetirlas porque creo que ya las saben todas, se aplican 3 aplicaciones, es la más estudiada. Se está estudiando actualmente 2 aplicaciones y en algunos otros lugares como Costa Rica y en algunas partes también de nuestro país se está aplicando solamente una, ¿no? Pero bueno, ojo, no tenemos suficientes resultados todavía. La cuestión es que me regreso a lo más estudiado. Son 3 aplicaciones el día que elija la paciente, al segundo y cuarto mes. Y la segunda aplicación es más estudiada, es el día que lo elija, a los 2 meses y al sexto mes. Estas 3 aplicaciones no deben rebasar un año, porque algunas nuevas investigaciones inclusive se aplica hasta después del año, ¿no? Entonces, repito, no hay mucho todavía en conclusión científica en relación a este tipo de aplicaciones. Bueno, y menos en México, puesto que no hay vacunación. Pues, Y además, el que se quiere vacunar, pues le cuesta un dinero. Por ahí hay publicaciones en que recomiendan al menos dos vacunas seriadas, y parece ser que con buenos resultados de manera preventiva, pero el doctor Luis Ángel Castellanos, que es ginecólogo, lo felicita y dice, ¿qué opina de los programas de bajo costo de acecho a visualizaciones que realiza personal técnico con una breve capacitación con la finalidad de abaratar y hacer más accesible la colposcopía y la toma de muestras, aunque no realizan biopsias ni tratamientos? sí, doctor Luis Ángel Castellanos, gracias por su gran aporte ahí. Ya. Obviamente, doctor, no opino que sea algo positivo, ¿no? Porque si de por sí usted sabe y me entiende muy bien que a veces, no sé, donde usted le toque la residencia, ¿no? Yo tuve la oportunidad de que en donde yo estaba sí hacíamos mucha colposcopía porque resulta que el maestro y autor del nuevo colposcopio, pues ahí hacíamos mucha colposcopía, ¿no?
Pero mi pregunta siempre es, ¿no? Si nosotros que estamos habituados en este tema, vivimos casos difíciles, entonces, sin tener las herramientas, sobre todo intelectual, y como decíamos, identificar esta zona de transformación, pues los resultados van a ser negativos, doctor. Yo no estaría de acuerdo, y no tanto por un precio, ¿no? Pues la verdad yo les podría hacer testigo viviente de que me dedico a la medicina privada y realmente los costos no son tan altos como a veces nos los dice la bibliografía, ¿no? Para poder atender bien a un paciente. En fin, no estaría de acuerdo, doctor, ni siquiera por abaratar, ¿no? Y menos para ser accesible, ¿no? Porque pues, la verdad no es porque no haya capacidad o no haya suficientes médicos. Claro que nos hace falta, estoy de acuerdo. Pero, doctor, no estoy de acuerdo. Obviamente no. Muy Y bien, doctor, pues sí, estamos ya sobre el tiempo, por sí, mucho, y quisiera, el doctor Luis Ángel Castellanos concuerda, él capacita a gente con insumos mínimos adecuados para diagnóstico y tratamiento. Saludos y excelente ponencia. Desgraciadamente por tiempo ya nos pasamos por mucho. Le quiero pedir al doctor Natanael Noriega que nos haga favor de dar un mensaje final antes de cerrar la transmisión. sí, doctor, el cáncer cervical podríamos decir que es 100% detectable. Ya no respondí a las preguntas, pero sí quisiera aprovechar decirles que los cambios a favor que hemos tenido a la vacunación ha sido muy bueno, porque en el 98% estamos previniendo contra el cáncer cervical en relación al número 16 y 18, en un 90% contra las verrugas, ¿no? Bastante prometedor, y que no nos olvidemos que aunque vaya por una gripa nuestra paciente, pues no nos olvidemos de preguntar cuándo se hizo su papá Nicolau y hacer la invitación a que se lo hagan. Si podemos mandarlo a la clínica de la mujer para que se haga una colposcopía delante del doctor, y yo concluiría en eso, hay mucha capacidad en el país en el que estamos, gracias a Dios, los mexicanos, Dios nos dio muy buena inteligencia, y bueno, quisiera terminar con felicitar con todo lo que hace cada uno de ustedes, doctor Eduardo, gracias por este tiempo, y ese sería mi mensaje principal, doctor. Muy amable, doctor. A nombre de, bueno, hay mucho por decir, pero me voy a ahorrar un comentario final porque nada más quiero decir que este es verdaderamente medicina de primer contacto, en el cual el gobierno de México no invierte dinero queriendo ahorrar y por desgracia, queriendo ahorrar, se paga más caro, tanto en vidas, en tiempo y en dinero. Se necesita gente inteligente, experta, que maneje las políticas de salud en México. Quiero agradecer al doctor Natanael Noriega González su excelente participación a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, el favor de su atención a todos ustedes que estuvieron presentes, y este video va a estar visible de manera pública en nuestro canal de YouTube en unos minutos. Muchas gracias y hasta pronto. Buenas noches, doctor.